Hoy vamos a tener nuestro querido hermano César, que va a traer la palabra de nuestro Señor en la predicación. Estamos bien contentos. Nuestro hermano César ha servido como un gran amigo y hermano en esto que hemos podido estar trabajando y elaborando en la viña del Señor, con la iglesia, comunidad de gracia, desde el principio, y estamos bien contentos. Ya él ha estado enseñando a nuestros jóvenes, y eso ha sido de mucha bendición, y también hemos compartido y el Señor lo ha usado en diferentes maneras y estamos bien contentos en eso. Y hoy lo va a usar en una forma especial otra vez, en traer la palabra del Señor a nosotros. Por favor, mientras Él está predicando, ponle mucha atención. Pero voy a pedir a nuestro hermano César que pasa al frente. Y voy a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por este tiempo que vamos a tener juntos hoy congregados. Gracias por nuestro querido hermano César, que va a traer tu palabra. Señor, te pedimos que that you would empower him con tu palabra, Señor, que podemos ser atentos a tu palabra y la palabra que tú tienes para nosotros en este tiempo, en este día. Una vez más te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Do you want them to stay standing or is it? Amigos y hermanos, que nuestro trino Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Amén. Quisiera agradecer a nuestro Dios primeramente por un día más de vida y por la oportunidad y las múltiples bendiciones con las cuales Él nos ha llenado. También quisiera agradecer a nuestro pastor por la oportunidad hermosa que me ha dado para estar en esta tarde con ustedes. Es para mí un privilegio, un gran privilegio, y sobre todo es un honor el poder compartir junto a ustedes la palabra de nuestro Dios. De más está decir que esta oportunidad la tomo con mayor seriedad y reverencia posible, sabiendo la gran responsabilidad que sobrecae sobre mis hombros. La responsabilidad de llevar un mensaje que sea fiel al Evangelio de nuestro Señor y Dios Jesús, y que sea cónsono con su palabra escrita. Para Martín Lutero, la idea de ser sacerdote era algo que lo aterrorizaba grandemente, ya que según él lo ponía en contacto directamente con Dios, específicamente con el cuerpo y la sangre de Jesús, cada vez que él celebraba la misa. Eso era su entendimiento. Martín Lutero estaba convencido de que él era completamente indigno de esta tarea. Es por eso que la simple idea de tener en sus manos el cuerpo de Cristo era algo que lo llenaba de pavor, temor y estupor. Tanto así que la primera vez que Martín Lutero celebró su misa, el 2 de mayo de 1507, casi colapsa. Durante la celebración él levantó los elementos y tembló tanto que sus gases los deja caer. Martín Lutero estaba tan aterrado de la presencia de Cristo en los sacramentos que en ese momento él intentó correr del altar. Martín Lutero reconocía su condición de pecador delante de Dios. Él sabía que él no era digno de la gracia de Dios, ni mucho menos de estar delante de Él. Hoy en día, pensando diferente en lo que creía Martín Lutero acerca de los elementos, pero hoy en día yo me puedo familiarizar e identificarme con lo que Lutero sintió en ese momento. Hoy en este púlpito, yo, un vil pecador, indigno de la gracia de Dios y de su amor, no con el cuerpo físico de Jesús en las manos, pero llevándole un mensaje al cuerpo vivo de Cristo, que es la iglesia. Así que, hermanos, tengan paciencia conmigo, y como dice Martín Lutero, que Dios me ayude. Aquellos que me conocen saben que una de mis pasiones es el estudio de la historia de la iglesia, específicamente el periodo que cubre los primeros 400 años. Es un periodo muy interesante porque este va desde el nacimiento y formación de la iglesia
hasta su solidificación y aceptación en el Imperio Romano. Es además un periodo en el cual la iglesia se enfrenta a amenazas y ataques externos, como las cruentes persecuciones por parte de los judíos primeramente, y luego por parte del Imperio Romano. Pero también es un periodo en el cual la iglesia sufre la amenaza y el ataque de elementos internos, con el surgimiento de individuos, grupos y doctrinas heréticas que amenazaban no solo la ortodoxia, sino también la estabilidad de la iglesia. Es en esta línea que el mensaje está dirigido. El mensaje de hoy es titulado El Concilio de Nicea y la doctrina de la divinidad de Jesús. Por los últimos años se han discutido en varios círculos literarios, académicos y religiosos la idea de que el concepto de la divinidad de Jesús, que es una doctrina fundamental del cristianismo, fue concebida en el Concilio de Nicea en el 325 como resultado de la intervención del emperador Constantino I. Es mi intención hoy discutir de forma somera los antecedentes que dieron a este Concilio de Nicea, los protagonistas que dieron forma, a la vez de demostrar con evidencia documentada y bíblica que la doctrina y dogma de la divinidad de Jesús es una que antecede por mucho el Concilio de Nicea y que ha sido una parte importante y clave del cristianismo desde sus comienzos, y no es un producto de confabulaciones de Constantino ni de los padres de la iglesia en el tercer siglo. Vamos a hablar un poquito rapidito del Concilio de Nicea del 325. Fueron varias las disputas que amenazaron con destruir la iglesia durante su historia, pero ninguna fue tan fuerte como la del concilio, la que llevó o lo que causó este concilio. Ninguna fue tan fuerte como las doctrinas que estaba enseñando Ariano y sus posturas referentes a Jesús. Ariano era el presbítero de la ciudad de Alejandría. Presbítero es como el pastor de la iglesia en Alejandría. Este enseñaba que aunque Jesús era el creador del mundo, esta a su vez fue creado por Dios. Por lo tanto, no debía ser adorado como Dios. Estas enseñanzas cargadas de elementos de platonismo llegaron a los oídos del obispo de la región, que era quien estaba a cargo de los diferentes pastores de la región, Alejandro, quien de inmediato reprendió al presbítero. Y luego de discutir la situación con otros obispos y presbíteros, estos resolvieron excomulgar a Ariano y decretar sus enseñanzas heréticas. Ahora, esto causó un problema, porque entonces Ariano hizo lo mismo con sus secuaces, algunos que otros obispos que lo seguía, y excomulgó, según él, a todo el resto de la iglesia. Esto desató una guerra en el 318 al 320. Y uno de los historiadores de la iglesia, Philip Schaff, dice: obispo se levanta contra obispo y provincia contra provincia, transformando todo el oriente cristiano en un campo de batalla teológica. Ahora, esta es la situación en la iglesia. El emperador Constantino I acababa de llegar al imperio, y entonces él ve preocupado la situación que está pasando en la iglesia, como la iglesia en un momento dado estaba dividiéndose. Así que él decide enviar unas cartas a los diferentes obispos y presbíteros encargados o relacionados en este problema. Así que después que él envía las cartas, nada sucede. Entonces Constantino, un poco frustrado con la situación, decide entonces celebrar el primer concilio ecuménico de Nicea en el 325. Esto no es una idea muy extraña a la doctrina y a la historia de la iglesia, porque tenemos el primer concilio cristiano ecuménico que fue en Jerusalén, y lo vemos en Hechos, donde los diferentes obispos y diferentes ancianos se reúnen para tomar y discutir este asunto. Así que Constantino resuelve, y lo hace citando a los obispos a Nicea, lo que hoy es Insk, una ciudad en Turquía. El Gran Concilio Ecuménico duró del 20 de mayo hasta el 25 de junio del 325. Fueron invitados alrededor de 1000 obispos de las provincias griegas y cerca de 800 obispos de las provincias latinas. Entre sus asistentes cuenta la tradición que estaba Nicolás, obispo de Mirna,
en Asia Menor, quien según la tradición nuevamente es conocido posteriormente como San Nicolás, o sea que Santa Claus estaba en este concilio. Este fue un evento intenso y me imagino, yo como amante de la historia, en este momento me imagino eso y debe ser algo intenso porque muchos de los participantes en este concilio, cuenta uno de los historiadores, Constantino estaba al final del salón en su trono y cada uno de los obispos estaba empezando a desfilar. Cuenta uno de los historiadores que cada obispo que venía se podían ver en ellos frescas las marcas de la persecución, porque años antes habían sido perseguidos, tuertos, mancos, con las marcas frescas de la persecución, pero estaban ahí delante del emperador romano. Cada parte tuvo su participación. Luego de deliberaciones, el concilio, con la aprobación del emperador, resuelve condenar y anatemizar las doctrinas de Ariano, que junto a 2 de sus obispos, al final solamente quedaron 2 con él, fueron desterrados del imperio y sus trabajos quemados. Cuenta la tradición que una vez hecho el dictamen y Ariano encontrado culpable, San Nicolás se levanta y abofetea a Ariano y se va. O sea, Santa Claus también le pega a Ariano. Tristemente, a pesar de la severidad de la discusión, este conflicto no sería resuelto sino hasta varias décadas después. Por eso es que nuestro pastor estaba mencionando el segundo concilio de Nicea, porque esto llevó varios concilios y en un momento dado hasta el mismo emperador Constantino cambió de bando. O sea que pasaron años hasta que finalmente, de forma conciliar, la doctrina de la divinidad de Jesús fue aceptada por el imperio. Ahora, tanto la validez de mi fe en la doctrina de la divinidad de Jesús no descansa solamente en el veredicto de Nicea. Existen evidencias previas al concilio referente a la creencia de la divinidad de Jesús. Diferentes sermones y cartas de los padres apostólicos, aquellos que fueron enseñados, que estuvieron en los pies de los apóstoles, enseñados directamente de los apóstoles, y además de padres de la iglesia, como vemos en unas cartas de San Ignacio a la iglesia de Roma, donde San Ignacio menciona: les deseo abundante felicidad irreprensible en Jesucristo nuestro Dios. Ignacio vivió desde el 30 después de Cristo al 107 antes de Cristo. O sea que definitivamente Ignacio tuvo la enseñanza directa de sus apóstoles. Lo que dice que en ese momento era común, la iglesia creía en la divinidad de Jesús. Además encontramos evidencias en el segundo y tercer siglo en comunicaciones de funcionarios del Estado romano, en el cual hace referencia a cultos y tradiciones cristianas en las que se adora a Jesús como Dios. Tenemos el concilio de Nicea, tenemos padres apostólicos diciendo que Jesús es Dios, tenemos documentos romanos y del gobierno donde se establece que esos cristianos creen que ese Jesús es Dios. Pero, como bien dije hace un momento, la validez de la doctrina ortodoxa de la deidad de Jesús no depende ni de concilios, no depende ni de padres apostólicos, ni de confesiones de fe como la de nosotros, que muy claro explica eso, ni otros documentos teológicos. Como muy bien dice el historiador de la iglesia Philip Schaff, el desarrollo de este dogma comenzó con la idea del verbo en Génesis y de la sabiduría de Dios, Job, principalmente de la cristología de Pablo y sobre todo de la doctrina del logo de Juan. Mi fe y certeza de que la divinidad de Jesús está cimentada en la palabra inspirada de nuestro Dios, que es inerrante y perfecta. Ahora, evidencia bíblica de la doctrina de Jesús. La evidencia bíblica, tanto directa como indirecta, de la divinidad de Jesús es en extremo abundante en la Biblia. Podemos estar hablando horas y hasta días de esto, pero esta tarde expondremos solo algunos de esos pasajes, en especial aquellos que de forma explícita y directa declaran la divinidad de nuestro Señor Jesús. Vamos a Isaías, en Isaías 9:6, comenzamos con el primero, claro, haciendo la salvedad. Vamos de forma rápida, vamos tocando los puntos y los versículos que directamente hablan de la deidad de Jesús. No vamos a hablar de la evidencia
y que infiere la divinidad de Jesús, que es mayor, ¿verdad? Hay mucha evidencia de esto. Nos tardamos 1000 años discutiendo la divinidad de Jesús. Pero en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido. Esto es Isaías profetizando acerca del Mesías. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposa sobre sus hombros, y será llamado su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Es evidente que esto es un pasaje cristológico en el cual el profeta le atribuye la divinidad a Jesús. Nótese cuando él le llama Dios Poderoso. Esta palabra en el hebreo es una combinación de dos palabras que solo aquí mi pastor podrá saber cómo es lo que es. Y dice El Gibor, la transliteración al español, la puedo decir El Gibor. El es siempre utilizado en el libro de Isaías para referirse a Dios. Y en la versión autorizada, esta palabra se traduce como Dios unas 213 veces. En el idioma original, cada vez que Isaías menciona El Gibor, está hablando de Jehová, Yahweh, Dios. Pero ¿y qué está pasando? Aquí Isaías está diciendo que este Mesías que va a nacer no solamente va a ser un consejero admirable, sino que es Dios con nosotros. Calvino en su comentario sobre este pasaje dice, Él, Jesús, es llamado aquí poderoso Dios, por la misma razón que anteriormente es llamado Emmanuel, en Isaías 7:14. Porque si encontramos en Cristo nada más que la carne y la naturaleza del hombre, nuestra jactancia sería tonta y vana, y nuestra esperanza estaría apoyada sobre una base incierta e insegura. Pero si Él, Jesús, demuestra ser para nosotros Dios, y más aún Dios poderoso, ahora podemos confiar con seguridad. Por eso es la importancia de que nosotros creamos y entendamos esta doctrina bíblica ortodoxa de la divinidad de Jesús. Ese es el Antiguo Testamento hablando en forma directa de la divinidad de Jesús. Ahora, otro ejemplo en el cual encontramos referencia directa a la divinidad de Jesús lo es en la combinación de los pasajes de Salmo 102 que nuestro hermano leyó en esta tarde y Hebreos 1, que son lo que yo llamo the nuclear bomb para los Jehovah's Witnesses, cada vez que usted tiene que hablar con ellos. Los testigos de Jehová, ese grupo pseudo cristiano y herético que todos los sábados de la mañana le tocan la puerta con mucha persistencia. Este grupo, entre otras cosas, es lo que han hecho es reciclar la doctrina de Ariano. Son básicamente arianismo en esteroides. Pues estos llegan a afirmar que Jesús no es Dios encarnado, sino el arcángel Miguel. Ahora, porque yo digo que estos dos pasajes prueban la divinidad de Jesús. Bueno, vamos al capítulo 102 de Salmos. En este salmo, que tiene como contexto una persona afligida clamando a Jehová, Yahweh, por ayuda. Ahora bien, mira lo que dice. Dice en el 25 al 27, desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestidos los mudarás y serás cambiado, pero tú eres el mismo y tus años no tienen fin. Aquí vemos a Samita en su doxología dirigiéndose a Dios, Jehová, Yahweh, resaltando su poder como creador y su atributo de eternidad. Ahora, cuando vamos al capítulo 1 de Hebreos, encontramos al escritor de Hebreos diciendo lo siguiente. En el capítulo 1, versículo 10 al 12, dice: tú, Señor, en el principio, y aquí está el escritor de Hebreos hablando. En el anterior de salmista estaba hablando de Yahweh, Jehová, Dios. Aquí el escritor de Hebreos está hablando de Jesús. En el primer capítulo está hablando de Jesús. Y él dice: tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son la obra de tus manos.
ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Entonces, hermanos, aquí encontramos al escritor de Hebreos aplicando un pasaje del Antiguo Testamento que es utilizado para Yahweh, para Jehová, y lo está aplicando a Jesús. Ahora, ¿por qué digo que esto es una bomba nuclear para cada vez que usted se encuentra con los testigos de Jehová? Es que en su traducción, la versión del Nuevo Mundo, ellos cambiaron, hicieron y deshicieron, pero por gracia divina de Dios, cuando usted va a Hebreos 1, versículos del 10 al 12, específicamente en la parte de las referencias en la misma Biblia de ellos, dice que ese capítulo está siendo utilizado como referencia de Salmo 102. Su propia Biblia demuestra Jesús es Dios. Now, Juan 20:28. Ahora vamos de lleno en el Nuevo Testamento. Otro ejemplo directo aquí en el libro de Juan, cuando se presenta Jesús con su cuerpo resucitado. Juan 20:28. Yo voy a empezar desde el 26 y dice: 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos, el famoso Tomás. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: acércate aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Y era la parte más importante. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Aquí encontramos al apóstol Tomás diciéndole a Jesús: Dios mío. Los detractores de la divinidad de Jesús, testigos de Jehová, en un momento dado le van a decir que eso es simplemente una expresión de Tomás, es decir, como si Tomás hubiera dicho: Dios mío, wow. El problema con eso es que ningún judío de ese tiempo hubiese utilizado el nombre de Dios en vano como una expresión. Por lo tanto, esto es una referencia directa. Tomás, y si fuese así, a quien tendríamos que reprender a Jesús, que no le llamó la atención cuando recibió adoración entonces. Pero Jesús la aceptó. Así que tenemos nuevamente evidencia. El apóstol Tomás en el libro de Juan diciéndole a Jesús: Dios mío. Segunda de Pedro 1:1. Otro ejemplo, aquí en este caso el apóstol Pedro, en su opening de la carta, donde dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nuevamente tenemos, en este caso, al apóstol Pedro diciendo: nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y cuando vamos al idioma original, la conjugación de esos verbos, esa palabra está correcta, es la misma, no cambia. O sea que aquí está hablando, Pedro no está hablando de Dios y Jesús, no, aquí está hablando de una misma persona, está hablando de Jesús, por eso le dice nuestro Dios y Salvador. No podemos dejar a Pablo fuera. Tito 2:13. Vemos en este caso Pablo escribiendo a Tito y le dice: porque la gracia de Dios, Tito 2, yo voy a empezar desde el 11 al 13. Desde el 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Nuevamente, Pablo diciendo: nuestro Dios y Salvador Jesús. Referencia directa al apóstol Pablo, directamente diciendo: Jesús es Dios. Y referencias indirectas de Pablo hay miles, especialmente en el Carmen Christi, en Filipenses, donde habla de siendo Jesús igual a Dios. O sea, vemos referencia tras referencia donde encontramos la prueba de que nuestro Señor Jesús
es la segunda persona de la Trinidad. Juan 12:41. Y aquí vamos otra vez a otra combinación. Juan 12:41 e Isaías 6:1. Aquí en Juan el apóstol está diciendo en el versículo 37 al 41, donde dice: pero aunque había hecho tantas señales, hablando de Jesús, delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podrían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entendiendo con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Aquí el apóstol Juan está diciendo que Isaías puede decir todo esto porque Isaías vio la gloria de Jesús y habló de él. ¿En qué momento Isaías vio a Jesús? Isaías 6:1, donde dice: en el año de la muerte de rey Usías vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba todo el templo. Si vamos a la Septuaginta, que es la traducción en griego del Antiguo Testamento, se dice gloria en vez de manto. O sea, la idea está de que Isaías vio la gloria, vio a Dios encarnado, Jesús, en ese momento. Ahora, concilio, vimos padres apostólicos, vimos apóstoles, vimos profetas hablando de Jesús, pero para mí, lo que en mi caso me convenció completamente es cuando escuchamos, porque muchas veces dicen: Jesús nunca dijo que él era Dios. Cuando vemos a Jesús mismo diciendo: yo soy Dios. Juan 8:58, este es mi pasaje favorito. Juan 8:58 y 59. Dice: Jesús les dijo: en verdad os digo, antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Cualquiera que lo lee sin un contexto dice: oye, ¿qué le molestó tanto a esos judíos que le haya dicho eso? Yo soy, porque cogieron piedras para apedrearlo. Es que los judíos, los fariseos, ellos sabían lo que Jesús estaba diciendo. Ellos sabían que Jesús estaba atribuyendo el nombre sagrado de Dios, el yo soy, el I am. En inglés nosotros lo vemos como dice I am. El Evangelio de Juan fue escrito en griego y las referencias que ellos utilizaban del Antiguo Testamento venían de la Septuaginta. La Septuaginta, como dije, es la traducción del texto más erótico del texto judío del Antiguo Testamento al griego. ¿Y qué es lo importante del yo soy? Es que cuando vemos en Éxodos 3:14, gracias, 3:14, entonces dijo Moisés a Dios: he aquí, si yo voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, también me digan: ¿cuál es ese nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado. Ego eimi, está utilizando el nombre de Dios. Por eso es que al escuchar esto, los judíos se encolerizaron porque dijeron: eso es blasfemia, y cogieron piedras y querían matarlo rápidamente. Ellos sabían que cada vez que Jesús decía: yo soy la verdad y la vida, yo soy el pan de vida, Jesús estaba gritando, diciendo: yo soy Yahweh, yo soy Dios. Juan 8:24. Porque es importante que nosotros entendamos, creamos la doctrina ortodoxa de que Jesús es Dios. Primero, porque es una doctrina que la iglesia siempre ha creído, y es una doctrina muy importante porque habla de quién es nuestro Redentor. Y también porque en Juan 8:24, y esto se lo robo a mi pastor,
Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Si nosotros no ponemos nuestra fe en la segunda persona de la divinidad, en Jesús, nuestro Señor, Kairos, nuestro Dios, el Dios encarnado, vamos a morir en nuestros pecados. Hermano, mi intención en esta tarde no era hacer un estudio exhaustivo de los acontecimientos de Nicena, ni tampoco una exposición completa de las referencias indirectas y directas en la Biblia acerca de la divinidad de Jesús. Esto toma más de media hora, más de 45 minutos, y mi intención, como mencioné en el principio, es simplemente discutir aquellos acontecimientos que provocaron el concilio de Nicena. Hablamos de lo que hizo Ariano, lo que decía Ariano. Demostramos también los diferentes personas que estuvieron involucrados, y también demostrar que la divinidad, la doctrina de la divinidad de nuestro Señor Jesús no depende de hombres, no depende de concilios, no depende de confesiones de fe, sino que depende de las sagradas escrituras. Hermanos, amigos, este mensaje podemos decir que está dirigido a dos grupos, y para cada uno tiene un propósito. Está dirigido a dos grupos y a cada uno con un propósito en particular. Para aquellos que hemos creído, aquellos a los cuales el Espíritu Santo nos ha regenerado y tenemos un corazón conforme a la voluntad de nuestro Dios, este mensaje nos sirve para reafirmar lo que ya sabemos. Nos sirve para reforzar nuestro conocimiento acerca de nuestro Dios y Salvador Jesús. Nos da las herramientas y de alguna forma nos equipa para cumplir con la encomienda que nos dejó el apóstol Pedro, de que estuviéramos prestos y listos a la defensa de nuestra fe. Para los amigos que están escuchando este mensaje, aquellos que nos sirven a nuestro Señor y Dios Jesús, aquellos que aún no han creído, aquellos que no han vuelto su corazón en completo arrepentimiento hacia Él, este mensaje por un lado les da esperanza, pues les deja saber que aquel que sacrificó su vida, que se dio en la cruz del Calvario, era Emmanuel, Dios con nosotros, Dios encarnado, que se hizo carne como tú y como yo, para morir por los pecados de los hijos de Dios, por aquellos a quienes el Espíritu llama en arrepentimiento, aquellos que creen el mensaje del Evangelio y vienen a Él en arrepentimiento. Por otro lado, la palabra de Dios es bien clara. El Mesías, este Dios poderoso que Isaías llama, el gran yo soy que Jesús dice, regresa. Y dice la palabra que cuando Él venga, vendrá con poder, y toda rodilla será doblada delante de Él. Toda rodilla. Esto es a la buena o a la mala. Todos doblarán sus rodillas delante de Él. Algunos lo haremos con alegría, con gozo y con reverencia. Otros, sus rodillas serán quebrantadas con vara de hierro. Amigo, dice la palabra que todos algún día vamos a dar cuentas a nuestro Dios. Estaremos delante de la presencia de Dios. Y como muy bien nos dice nuestro pastor, algunos de nosotros tendremos a Dios como Padre y recibiremos misericordia, y otros estarán delante de Dios como juez y recibirán justicia. Amigos, ustedes no quieren recibir la justicia de nuestro Dios. Tienen esperanza. Nuestro trino Dios, nuestro Dios y Señor, le brinda una oportunidad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Él está llamando a ustedes hoy. Venid a mí, dice, ustedes que están cansados y cargados, y yo os tomaré y os tomaré a mí mismo, y llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi carga es suave y mi yugo es luz. Amigos, vengan a Cristo. Oremos. Padre misericordioso, Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, en este momento, Padre,
vamos ante ti, Señor, dándote gracias por la oportunidad de dar a tu Hijo, a nuestro Dios Jesús, quien pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, porque tú todavía tienes misericordia. Padre, gracias porque hay oportunidad, Padre. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que lo que hayamos dicho y hecho en este momento, Padre, sea primero para tu gloria y que sea de provecho para aquellos que te escuchan, Padre. Todo esto lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado